Actualmente no existe un tratamiento que cure la enfermedad de Parkinson. Con las terapias actuales se intenta simplemente mantener un funcionamiento lo más normal posible de los ganglios basales. En la actualidad existen varias alternativas de tratamiento: farmacológica, la más importante por el momento, y quirúrgica. Otras opciones disponibles, quizás complementarias, pero también de gran importancia, están orientadas a mantener un buen tono físico y combatir todos los síntomas no principales de la enfermedad. Dentro de los medicamentos existentes para tratar la enfermedad de Parkinson, se puede hacer una división en dos grupos: los que tienen efecto dopaminérgico y los que no lo tienen. Con efecto dopaminérgico. A este grupo pertenece la levodopa y los agonistas dopaminérgicos. El principal fármaco que existe para tratar la enfermedad de Parkinson es la levodopa. La levodopa se encuentra de forma natural en plantas y animales. Las células nerviosas pueden utilizar levodopa como precursor para la síntesis de dopamina y suplir el suministro decreciente de dopamina en el cerebro. ¿Y por qué, si la tenemos a nuestra disposición, no medicamos directamente con dopamina? Porque la dopamina no puede atravesar la barrera hematoencefálica, la compleja red de capilares y células que filtra la sangre que lleva al cerebro, y la levodopa sí. Sin embargo, la levodopa, tan útil, produce efectos secundarios indeseables, ya que se transforma en dopamina también fuera del cerebro, donde no es necesaria. Con el fin de evitar este metabolismo extraencefálico, la levodopa se administra conjuntamente con otras sustancias que tampoco atraviesan la barrera hematoencefálica e inhiben el paso levodopa-dopamina fuera del espacio cerebral. Estas sustancias inhibidoras de la función de la enzima dopodecarboxilasa, conversora de levodopa a dopamina, son principalmente dos: carbidopa y bensedacida. Cuando un enfermo se toma un comprimido de levodopa, todo el fármaco se libera en el organismo a la vez. Con la finalidad de obtener una liberación lenta y mantenida que se asemeje a la liberación fisiológica de la dopamina, se han diseñado los preparados retard de levodopa. Los agonistas dopaminérgicos no se transforman en dopamina en el cerebro, sino que estimulan por sí solos los receptores de dopamina. Por tanto, imitan la acción de la dopamina en el cerebro. Esto hace que puedan utilizarse solos o en combinación con levodopa. Los agonistas dopaminérgicos se diferencian fundamentalmente en la composición química, derivados de la ergotamina o ergóticos, bromocriptina, pergolida, lisurida y cabergolina, y no ergóticos, apomorfina, pramipexol, ropinirol y el recientemente comercializado rotigotina, el subtipo de receptor sobre el que actúan y la vida media del fármaco en sangre. Estos fármacos no son tan efectivos como la levodopa, pero poseen menos riesgos de desarrollar complicaciones motoras, fluctuaciones y discinesias. Estos dos grupos de medicamentos constituyen el pilar fundamental del tratamiento farmacológico de la enfermedad de Parkinson. Sin efecto dopaminérgico, cuyo beneficio en los síntomas de la enfermedad de Parkinson no se debe a un mecanismo dopaminérgico primario, sino a su efecto sobre otros niveles de neurotransmisión. Los más importantes pertenecen a 4 grupos: inhibidores de la catecolortometriltransferasa, inhibidores de la monoaminooxidasa B, fármacos anticolinérgicos y amantadina. La COMT es una enzima cuya misión es metabolizar la dopamina que se forma en la periferia. Al bloquearla, la totalidad de la levodopa que se administra por vía oral puede llegar al cerebro, consiguiéndose un efecto antiparkinsoniano de mayor duración e intensidad. Existen 2 inhibidores de la COMT en el mercado: entacapona y tolcapona. Deben ser siempre administrados junto a levodopa para que puedan ejercer su acción farmacológica.
Recientemente se ha diseñado una medicación que incluye en un único comprimido levodopa, inhibidor de la dopa-decarboxilasa e inhibidor de la COMT, levodopa, carbidopa y entacapona. Al igual que la COMT, la MAO-B metaboliza la dopamina. Los inhibidores de la MAO-B inhiben su metabolismo a nivel cerebral, aumentando entonces su disponibilidad en el cerebro. En España está comercializada la selegilina y recientemente ha salido al mercado la rasagilina. Pueden administrarse solos o junto con levodopa. Otro grupo de fármacos disponibles son los llamados fármacos anticolinérgicos. La pérdida de dopamina en el cerebro produce un aumento paralelo de los niveles de acetilcolina cerebral. Los agentes anticolinérgicos parecen actuar bloqueando este incremento patológico de actividad colinérgica y alivian, en parte, alguno de los síntomas. Los fármacos anticolinérgicos disponibles en España son viperideno, triexifenidilo y prociclidina. Por último, existe un fármaco cuyo mecanismo de acción no está suficientemente aclarado, la mantadina. Se trata de un antiviral, pero sorprendentemente ha dado buenos resultados al reducir las discinesias inducidas por la levodopa. Farmacología. A lo largo del transcurso de la enfermedad, la respuesta de los síntomas motores a la medicación va cambiando, no porque los fármacos antiparkinsonianos vayan perdiendo eficacia, sino porque la enfermedad va avanzando. Estas nuevas etapas de la enfermedad de Parkinson plantean problemas diferentes. Los más importantes son las complicaciones motoras, fluctuaciones y discinesias y las complicaciones psiquiátricas. Estas complicaciones aparecen tras un largo periodo de tratamiento con levodopa y, en menor medida, con agonistas dopaminérgicos. Con el tratamiento farmacológico se pretende mantener el funcionamiento de los ganglios basales. Sin embargo, y como consecuencia del tratamiento prolongado, sobre todo con levodopa, pueden aparecer una serie de complicaciones motoras entre las que se incluyen las fluctuaciones motoras y las discinesias. Dos circunstancias son fundamentales y necesarias en el origen de las complicaciones motoras: la denervación del sistema dopaminérgico nigroestriado secundaria a la degeneración progresiva de la sustancia negra y la exposición crónica a agentes dopaminérgicos que actúan sobre los receptores dopaminérgicos estriatales. En circunstancias normales, la activación de los receptores dopaminérgicos es relativamente constante, pero en la enfermedad de Parkinson tratada farmacológicamente, esta activación es pulsátil en relación con la administración intermitente del fármaco que provoca niveles de dopamina fluctuantes. Parece que es la estimulación pulsátil, no fisiológica, de los receptores D1 y D2 la que favorece la aparición de complicaciones motoras. La estimulación pulsátil de los receptores está en gran medida influenciada por la vida media de los fármacos dopaminérgicos, en el sentido de que aquellos fármacos de acción corta exponen a los receptores dopaminérgicos a alternativos niveles altos y bajos de activación, siendo incapaces de proporcionar una estimulación dopaminérgica continua, con el consiguiente riesgo de aparición de complicaciones motoras. Por tanto, es lógico pensar que cuanto más larga sea la vida media de un fármaco dopaminérgico, más continua será la estimulación del receptor y, por tanto, menor es el riesgo de presentar complicaciones motoras que puedan limitar importantemente la vida del enfermo de Parkinson hasta el punto de hacerla incapacitante. Los nuevos fármacos con utilidad en la enfermedad de Parkinson intentan de alguna manera proporcionar una estimulación dopaminérgica continua de los receptores estriatales a costa de tener mayor vida media plasmática. La cirugía es otra alternativa terapéutica para algunos pacientes con enfermedad de Parkinson. Los beneficiarios serán pacientes con discinesias causadas por la medicación o con enfermedad avanzada que no responden bien al tratamiento farmacológico y que no presenten deterioro cognitivo. Las técnicas quirúrgicas utilizadas en la actualidad son la lesión de núcleos diana, la estimulación cerebral profunda y los trasplantes cerebrales. En el tratamiento de la enfermedad de Parkinson,
El núcleo diana por excelencia es el subtalámico, ya que actuando sobre él se obtienen los mejores resultados al atenuar la hiperactividad producida en este núcleo por la enfermedad. Lesión de núcleos diana. Los núcleos sobre los que se actúa mediante la cirugía se denominan dianas quirúrgicas. Los más utilizados son el tálamo, el globo pálido y el núcleo subtalámico. Esta técnica tiene como objetivo anular la función de algunos núcleos cerebrales que tienen una función anormal a través de una lesión. La intervención se realiza mediante la inserción hasta el núcleo seleccionado de un electrodo que descarga una corriente eléctrica para quemar pequeñas áreas. Estimulación cerebral profunda. También se puede anular la función de los núcleos diana mediante una estimulación a alta frecuencia que provoque una inhibición reversible de su actividad neuronal. Esto se consigue mediante la descarga eléctrica desde un neuroestimulador. Un electrodo con 4 polos diminutos se implanta quirúrgicamente en el cerebro, concretamente en el globo pálido o núcleo subtalámico, y se conecta mediante una extensión que va debajo de la piel a un neuroestimulador subcutáneo situado cerca de la clavícula. La descarga del neuroestimulador se programará dependiendo de cada paciente para obtener el mayor beneficio posible. Trasplantes cerebrales. Consisten en reemplazar las células que han muerto en el cerebro y que han causado la enfermedad por otras que produzcan dopamina y suplan su función. Se pueden implantar células adultas que produzcan dopamina o células madre procedentes de embriones o de adultos. Por ejemplo, cualquier persona podría ser su propio donante. Estas últimas presentan una serie de ventajas que les confieren mayor potencial de desarrollo en un futuro próximo. Se encuentran en proceso de experimentación y todavía no son una alternativa terapéutica que pueda ofertarse a los pacientes con enfermedad de Parkinson.